Hola, hola, ¿qué tal amigos? Si tú quieres crear una página web profesional con un diseño bastante atractivo como esta que ves acá en pantalla, que esta es una tienda en línea, date cuenta cómo tiene un diseño muy profesional y muy agradable al usuario. También tenemos esta otra de acá que es de un restaurante. La verdad es que date cuenta, los diseños profesionales, lo mejor de todo amigos es que tú lo puedes hacer en cuestión de minutos, y es lo que vamos a estar viendo en este tutorial para que tú ya tengas tu página web que tú mismo vas a hacer de forma muy fácil y muy sencilla utilizando HostGator. Entonces comenzamos. Y bueno amigos, lo primero es que tú compres tu hosting y dominio aquí en HostGator, comprarlo con un descuento exclusivo. Recuerda que tienes un cupón de descuento que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Te manda esta página, simplemente aquí tenemos los planes que actualmente maneja HostGator, y aquí tienes pues el cupón de descuento que te hacen 65% de descuento. Recuerda que el descuento también puede variar, entonces selecciona el plan que más te guste. Recuerda que si tú quieres tener una sola página web, yo te recomiendo el plan personal o el plan emprendedor, y si quieres tener muchas páginas web dentro de un mismo hosting, te recomiendo plan negocios o plan turbo. Para el ejemplo de este video vamos a seleccionar plan personal, le damos clic en contratar ahora, después te manda el tiempo de contratación. Si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, yo te recomiendo dejarlo así a 3 años. Aquí te aparece cuánto te estarías ahorrando, la verdad es que vale muchísimo la pena. Después la de clic abajo, ir al carrito, y recuerda que cualquier plan que tú contrates te va a traer un año de dominio completamente gratis. Aquí debes de escribir el nombre de tu dominio que vas a adquirir. Ahí por ejemplo yo lo escribí y le das clic acá a este botón de la lupa de color azul, esto para verificar que el dominio esté disponible. Entonces vamos a esperar un ratito, ahí aparece dominio disponible gratis y vas a darle clic abajo, adicionar dominio, y listo amigos. Recuerda que acá te están aplicando lo que es el cupón, muy importante confirmarlo, y le das clic acá donde dice continuar con la identificación. Recuerda que después aquí debes de ingresar los datos que te pide HostGator para crear la cuenta. Dale clic aquí y le das clic en crear una cuenta. Recuerda que después te van a estar pidiendo tus datos ya que eres un nuevo cliente, entonces rellena todos los datos y por último te va a mandar a la página de pago, la cual es esta que estás viendo ahorita en pantalla, y aquí tú puedes seleccionar tu medio de pago, tarjeta de crédito o débito, PayPal, efectivo, etcétera. Si pagas con tarjeta, pues simplemente aquí ingresa los datos y le das clic en finalizar compra y listo amigos. Ya con esto compraste tu hosting y dominio. Recuerda que toda la información te la van a estar enviando a tu correo electrónico. Ahí vienen todas las instrucciones muy bien explicadas. Ahora lo que vamos a estar haciendo es comenzar a instalar WordPress para crear tu página web. Nos vamos a la página principal de HostGator, puede ser hostgator.mx, hostgator.com. Como puedes ver, esta es la página principal y aquí tenemos este icono de persona. Vamos a darle clic, después portal de cliente, clic en entrar y te manda a este apartado. Aquí debes de poner tu correo, tu contraseña, clic en no soy un robot y por último en ingresar para acceder al panel de control. Y como puedes ver amigos, este es el panel de control de HostGator. Aquí tú puedes administrar absolutamente todo. Lo primero que te aparece son las listas de los sitios web que tú tienes actualmente. En este caso yo tengo este de geniocupones.com. Tenemos un botón muy importante que está acá a la derecha que dice cPanel. Entonces nosotros le vamos a dar clic acá cPanel y se te va a abrir otra nueva ventana. En esta ventana amigos, de nuestro lado izquierdo, como puedes ver, tenemos esto que dice WordPress Manager. Le vamos a dar clic en dado caso que tú no tengas aquí esto a la izquierda. Simplemente acá vamos a bajar un poquito, vamos a bajar y acá tenemos esto que dice software y tenemos acá WordPress Manager. Es lo mismo en dado caso que no te aparezca y simplemente le das clic. Al momento que tú le das clic, tienes esto que dice gestión de WordPress y tienes que darle clic a esto que dice instalar. Se te va a abrir un formulario amigos. En este formulario aquí no movemos absolutamente nada, tampoco la versión, lo dejamos como está. Lo que es configuración del sitio, el nombre del sitio, puedes poner el nombre que tú quieras o dejarlo como está. Igual después lo puedes cambiar en el WordPress, entonces ya va a depender de cada quien. Cuenta de administrador, ingresa acá tu nombre del usuario, también una contraseña es muy importante para que puedas acceder después
y lo que es un correo de administrador. Puede ser @gmail, @hotmail, etcétera. Aquí te van a estar enviando toda la información de tu WordPress que acabas de instalar. Acá elegir idioma, generalmente yo selecciono lo que es español, vamos a seleccionarlo acá, español. Después seleccionar plugin, yo lo dejo con este que viene por defecto, Really Simply SSL. Y listo amigos, no movemos nada, mira qué fácil es ya instalar tu sitio web. Por último tienes este botón que dice instalar, vamos a darle clic. Como puedes ver ahí se está instalando, realmente no dura mucho tiempo, unos minutos, vamos a esperar un ratito para que ya se instale y date cuenta cómo es muy rápido. Y aquí amigos tenemos dos URL, vamos a darle clic a la segunda que dice WP Admin. Le damos clic, se te abre una nueva ventana y aquí ya tienes tu WordPress. Te va a aparecer esto que es el SSL. Simplemente le das clic acá, activar SSL. Y después si se te abre otra notificación más, simplemente la tachas y listo amigos. Ya estamos dentro de WordPress. Ahora lo que hay que hacer es darle diseño a nuestra página web. Como puedes ver, si nos vamos acá arriba donde dice mi blog, visitar el sitio, date cuenta cómo no tiene ningún diseño muy bonito. Aquí este diseño pues sinceramente está feo y lo que vamos a hacer es darle un diseño profesional. En tan solo unos minutos ya vas a tener tu página web lista solamente para que tú modifiques toda la información. Nos vamos acá donde dice apariencia, después acá donde dice añadir nuevo tema y aquí date cuenta que dice buscar temas y vamos a escribir Blocksy. Así como lo estás viendo en pantalla, te aparece esto y aquí le das clic en instalar. Vas a esperar a que se instale. Después que dice instalado te va a aparecer esto que dice activar. Vamos a darle clic. Vamos a esperar también un ratito y te va a aparecer ahorita esta notificación que dice gracias por instalar Blocksy. Ahora tenemos que darle clic abajo, instalar Blocksy Companion. Vamos a darle clic, ahí se está activando y amigos le tenemos que volver a dar clic. Vamos a volverle a dar clic y ahí dice que ya se instaló, te manda directamente a este apartado. Recuerda que también acá a la izquierda tú puedes acceder de forma directa donde dice Blocksy, vas a acceder al mismo menú y tenemos que darle clic acá donde dice Starter Site. Si le damos clic amigos, aquí vamos a poder ver diseños que ya vienen preestablecidos que le van a dar ese toque mágico a tu página web, que prácticamente te están haciendo el 90% del trabajo y lo único que tú tienes que hacer pues simple y sencillamente es modificar toda la información y adaptarlo a tu empresa de forma muy fácil y muy sencilla. Entonces aquí lo que sigue es que tú elijas el diseño que tú quieres pues instalar. En este caso, por ejemplo, este que está aquí de yoga, que se llama Yogi, simplemente para instalarlo vas a darle clic acá donde dice Import. Ahí se te va a abrir esta ventana, vamos a darle clic acá en Next. Acá tienes que elegir el editor, yo recomiendo Gutenberg ya que consume menos recursos. Vamos a darle clic en Next, lo dejamos esto como está, Next, y también instalar acá. Entonces ahí se está instalando amigos, solamente tenemos que esperar unos minutos, no dura mucho para que ya quede con un diseño profesional nuestra primera página web. Y listo amigos, como puedes ver ya se ha instalado, vamos a darle clic acá donde dice ver sitio y se te va a abrir una nueva ventana. Date cuenta cómo ahora ya tienes un diseño profesional en comparación con el que te enseñé anteriormente que venía por defecto, que estaba muy feo. Este la verdad es que tiene un excelente diseño. Date cuenta cómo está muy bonito y lo único que tú tienes que hacer es modificar toda la información que viene aquí, las imágenes, los botones, etcétera, adaptarlo a tu empresa. Entonces para modificarlo amigos es muy fácil. Acá en la parte de arriba tienes este botón que dice editar la página, simplemente le das clic aquí y ahorita te va a aparecer el editor Gutenberg. Como puedes ver acá tenemos lo que es el editor y simplemente aquí por ejemplo si tú quieres modificar este texto pues simplemente acá le das un clic y aquí tú puedes modificar, puedes ponerle por ejemplo bienvenidos por ejemplo. Ahí lo pones y listo amigos, así puedes modificar toda la información, de hecho también la imagen. Si tú quieres poner otra imagen solo dale clic y acá tienes esto que dice reemplazar y puedes subir una imagen tuya que tú quieras poner. Entonces todo esto se puede modificar, igual esto por ejemplo, si tú quieres poner acá conócenos, acá 2 puntos, todo esto tú lo puedes modificar a tu gusto, que es la magia de esta plantilla,
para que ahora sí ya quede con esa esencia de tu empresa o de tu negocio, igual los colores, etcétera. Todo lo puedes modificar a tu gusto. Entonces, amigos, ya tienes el 90% del trabajo hecho. Ahora lo único que sería pues es que tú lo comiences a modificar para darle ese estilo prácticamente de tu empresa o de tu negocio. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que si tienes alguna duda referente a todo lo que vimos en este tutorial, escríbelo ahorita en los comentarios para que te pueda ayudar. Realmente me gustaría darte una solución en dado caso que tengas alguna duda. Y también recuerda aprovechar el cupón de descuento para HostGator que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Y te veo en el próximo video.